Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El versículo 13 nos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Bueno, hermano, vamos a omitir la oración porque ya hemos orado. Ha habido una buena oración, pueden sentarse. Y en mis propias conclusiones, pues vemos, hermanos, que Pablo está hablando de algo, porque Hebreos, hermanos, Hebreos es un libro que no tiene, ¿cómo se llama? No tiene autor, no tiene nombre de autoría, pero por lo que vemos aquí, mis hermanos, pareciera saber que Pablo está hablando en esta. No es que dice que Pablo, pero por la forma de explicarse, uno denota que es Pablo que está hablando, pero no hay adjudicado que Pablo sea. Pero sí, hermanos, la palabra está hablando de la advertencia de la apostasía. Es que, mi hermano, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es bien difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Nosotros, hermanos, no seamos tardos para oír, porque, hermanos, cuando alguien viene aquí al altar, acá al púlpito a predicar, se ha preparado una semana, se ha preparado arduamente en lo que Dios en su capacidad le ha dado para poder exponer la palabra. Pero viene a exponer la palabra, ¿verdad? Por esa razón, mis hermanos, es bien importante que nosotros, cuando nos toca estar sentados hasta allá, es bueno escuchar, oír la palabra de Dios. Porque, hermanos, cuando nosotros escuchamos, a veces cuando nosotros preparamos el sermón, es arduo trabajo, ¿verdad? Es un arduo trabajo. Busca usted, termina el texto y empieza a rebuscarse para allá, para exponer lo que la palabra de Dios quiere decir en esos versículos y aplicarla al pueblo. Entonces, hermanos, aquí la palabra nos está diciendo que porque debiendo de ser ya maestro, como quien dice, ¿cuántos mensajes han escuchado? Y nos entra aquí, nos sale por aquí y no tomamos la palabra. Porque así como es arduo trabajo para el predicador preparar el sermón, también tiene que sacrificarse el oyente para escuchar la palabra de Dios. Tiene que hacer un esfuerzo. Si está cansado, pues poner atención. Si viene quizás con una enfermedad por demás, pero dejar las cosas de la casa, del trabajo, el problema de allá, dejarlo allá y poner la atención. Por esa razón, mis hermanos, es bien importante que hoy vamos a ver el retroceso espiritual de la gente que empieza a entrar a apostasía en los creyentes. Empieza a tener un retroceso, no avanzar. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos, de los que vamos hacia adelante, no somos de los que retrocedemos. Por eso, mis hermanos, al final dice en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, se vuelve niño. Hay una palabra de Dios que dice, desear la palabra como la leche, pero eso es diferente a lo que dice esta palabra. Desear la palabra como la leche, hermano, como un niño desea la leche. ¿Cómo le hace un niño cuando llora? La lengüita le tiembla de llorar, pidiendo la leche. Así debemos de desear nosotros la palabra de Dios como leche, pero aquí se la vuelven a dar a la persona
como si fuera un niño. Pero vamos a ir a entrar al detalle, hermanos, de la palabra del Señor en esta hermosa hora, para que podamos entender, hermanos, lo que el texto que hemos leído podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Por eso, hermanos, estamos viviendo tiempos, hermanos, que ustedes ven cosas y casos, hermanos, que nos quedamos atónitos. ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué está pasando esto? Pero no sabemos que tenemos un enemigo. Sí, cuando usted acepta a Cristo, sabe que hay un enemigo que está al acecho de usted. Vivimos en tiempos donde muchos que han conocido el Evangelio han retrocedido a su fe. Hay unos que han predicado en la Trinidad y han creído en la Trinidad, que es la fuente de todo cristiano. La Trinidad es una doctrina, y después vienen terminando creyendo en un solo. Vienen de aquí, hermanos, se van para otra denominación sin tener de menos a nadie, pero se van a una denominación donde no van a comer comida sólida, sino que le van a dar lechita otra vez, porque no tienen madurez espiritual. Entonces es bien importante, mis hermanos, que en un tiempo que el Evangelio ha retrocedido su fe, la apostasía no siempre comienza con una negación abierta a Cristo. No. Si aquí puede pasar un apóstata a adorar y cantar y predicar el Evangelio, pero en lo que hace y en lo que dice y en lo que piensa, se vuelve un apóstata. Y de eso tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, porque negar la fe, por eso Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios, ¿verdad? Le dice que procure con diligencia, que haga el esfuerzo de presentarte a Dios para que presente la palabra, que trace la palabra bien, porque es bien provecho para él. Y los que oyeren a él, pues se salvarán también, y nos salvarán a nosotros mismos. Pero no podemos venir a poner nuestros pensamientos acá si no es la palabra de Dios. Así que, mi hermano, es bien importante que siempre meditemos en que vamos a orar primeramente, prepararnos por medio del Espíritu Santo para que Dios nos revele la palabra de Dios a través de la oración, mi hermanos. Y venimos aquí con una autoridad para predicar la palabra, pero si usted ya se sale del contexto bíblico y se sale ya de lo que es bíblico, ya se vuelve, ya no está empoderado por la palabra de Dios, sino que se vuelve natural, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cuando exponemos la palabra de Dios, porque como le dije al principio, la apostasía no siempre comienza con una negación abierta de Cristo, de decir, ya no creo en Cristo. No, hay muchas formas de negar a Cristo, sino con un enfriamiento espiritual, una falta de madurez, una comodidad peligrosa, mis hermanos, que puede terminar con nuestra alma, que es la que estamos nosotros luchando a salvar, nuestra alma. Y no solo la nuestra, sino que tenemos a veces obligación de los demás que nos escuchan, que salven, que vengan a través del testimonio de nosotros, que vengan a los pies del Señor. No que se vayan, sino que vengan. Por esa razón, mi hermano, es bien importante que una comodidad peligrosa que lleva a estancarse y luego a alejarse. Cuando uno se estanca, mi hermano, se aleja. Se aleja y se va y dice, no, pues. Si aquel que nunca, que vino y estuvo aquí y comió de la palabra y se va, nunca se convirtió, nunca se regeneró, ¿verdad? Porque tuvo la oportunidad de tener la palabra y nunca la escuchó, porque habemos unos, hermanos, que oímos la palabra y la admiramos, la buena palabra, amén, hoy me cayó la palabra, o quizá el hermano le contó al hermano de ver y me tiró a mí, y me cayó a mí. No, somos admiradores de hoy me cayó la palabra, gracias a Dios. Y otros, pero hermano, hace efecto la palabra en nosotros. Debemos de fijarnos si la palabra que nos pega a nosotros tiene que transformarnos la palabra, porque solo ser admiradores de la palabra, no, ¿verdad? Sino que la palabra tiene que transformarnos, hermanos,
es la única que los transforma. No soy yo el que los voy a transformar a ustedes, sino que es la palabra de Dios. Amén. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. Si el Señor me ha delegado como autoridad para poner la palabra, está hablando Jesús a través de mí, que sea un siervo inútil, un siervo que no tengo, tal vez imperfecto, que somos todos, pero es a Jesús a quien escuchamos nosotros su palabra. Por esa razón es bien importante, hermanos, que es bien peligroso estancarse y luego alejarse, pues Hebreo nos confronta directamente con este problema. Hoy veremos 3 puntos, hermanos, para no caer en ese peligro, ¿verdad? Puntos necesarios para no caer en el retroceso de la fe. A veces negamos con nuestras actitudes, con nuestra forma, negamos nuestra fe. Y eso el Señor pues no le agrada, ¿no? Porque cuando negamos al Señor, mis hermanos, Pedro, a pesar que fuera un hombre osado, un hombre que no tenía el Espíritu Santo todavía, hermano, negó a Jesucristo en 3 veces. Pues terrible, ¿verdad? Para él. Pero después de que el Señor lo empoderó con el Espíritu Santo, fue un hombre excepcional en la prédica. Así que, hermanos, es bien importante que, en primer lugar, que la palabra, una reprensión es necesaria. Una reprensión por medio de la palabra es necesaria. A veces lo sentimos como regañados, ¿verdad? Como que lo han regañado, pero es necesaria la reprensión, porque debiendo ser ya maestros, como que venimos catecúmenos, ¿verdad? Por esa razón, hermanos, la predicación, hermanos, dice la palabra de Dios, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces escasea. Decía un hermano en un chat de WhatsApp: ¿por qué las mujeres predican? Si Pablo dice que callen las mujeres en la congregación. Tuvimos una explicación ahí, ¿verdad? Para exponer por qué predica la mujer, por qué hay hombres que no predican. Pero eso es, mi hermano, porque cuando el Señor hizo a la mujer y al hombre, dice que al hombre lo hizo a imagen y a la mujer a imagen, a los dos hizo a imagen de él. Así que, si no andamos nosotros, hermanos, si no andamos nosotros preparados, yo sigo estudiando a pesar de que tengo un pequeño estudio teológico, pero sigo estudiando. No me voy a cansar de estudiar porque nunca vamos a llegar a conocer al Señor. Vamos a llegar al cielo glorificado y nunca vamos a seguir conociendo al Señor porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Así que, mi hermano, es bien importante que el llamado al crecimiento espiritual, el escritor de esta carta, mis hermanos, conoce que han pasado tiempo suficiente, recibiendo una enseñanza, porque la palabra es como alimento, como pan, como leche, es algo que lo maciza a uno, la palabra de Dios. Un tiempo suficiente que estos creyentes ya sean maduros. Ya ha habido mucho tiempo para que nosotros maduremos, seamos maduros. Y entonces, hermanos, por eso el autor de los Hebreos está enseñando a otros, pero en lugar de avanzar, están estancados. En lugar de avanzar hacia la meta, están estancados. El problema es que podemos caer en el retroceso, ¿verdad? No, podemos caer estancados, hermanos, pero para agarrar a viada y avanzar, pero no para quedarnos ahí estancados. Y esto, hermano, es un síntoma que hay en todas las congregaciones, por muy avivadas que sean, por muy llenas que estén las congregaciones, van porque están el puño de gente ahí, y van porque ahí hay bastante, y porque hay música, y hay música estridente, y hay un montón de cosas, pero
olvidan la palabra de Dios, la olvidan. Así que, mi hermano, pero en lugar de avanzar, se estancan. Y todos somos, ¿cómo se llama? Tenemos obligación de conocer al Señor. De conocer. Y poco a poco lo vamos conociendo al Señor y vamos profundizando. Yo quizás no he conocido ni siquiera ni la parte de la Biblia. Ya ni quizás la parte de la Biblia he conocido todavía, me falta. Imagínense, quizás ni la parte he pasado yo de la Biblia y me falta todavía que conocer lo que está dentro, profundizar en la palabra de Dios. Pero en lugar de avanzar, estamos a veces estancados. Y es un síntoma claro, mi hermano, de un retroceso espiritual. Estando reunidos con yo de la comisión allí, ¿verdad? Y digo, no, pues sí hay, pero hay necesidad de la prédica, sí hay necesidad. Y detalle, mi hermano, que predicadores motivacionales abundan, ¿no? Predicadores que le predican de la prosperidad hay muchos, ¿sí? Y eso uno tiene que conocerlo. Le predican a uno de muchas cosas motivacionales. Pero en la segunda carta de Pedro nos dice, hermano, en el capítulo 3, versículo 18, dice, está bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que avanzar. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mi hermano, tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor? Porque la apostasía es un enemigo que tenemos hoy en día y hace tiempo está la apostasía. La apostasía comienza cuando detenemos el crecimiento. Cuando nos estancamos y detenemos el crecimiento, ahí empieza la apostasía, porque empezamos a retroceder. En lugar de avanzar en el conocimiento, empezamos a retroceder o no aceptar la palabra tal como viene. Yo me puedo equivocar, pero la palabra no, es inerrante. La palabra es inerrante, yo sí. Soy falible, me puedo equivocar, pero la palabra no. Por eso, hermano, estamos enseñando con nuestras vidas, o todavía necesitamos que nos repitan lo básico. No. Lo están diciendo a cada rato la palabra de Dios, cada día está diciendo la palabra de Dios y seguimos en la misma. Seguimos lo mismo. Lo están dando con el garrote, pero es que nos gusta que allá afuera los aporracellen. Allá afuera sí nos gusta que los aporracellen, allá afuera, pero no va a ser el que les da alimento aquí, que hace ya no, es que la palabra es la que están desechando. Dice el Señor, el que desecha al que me envió, ¿verdad? Desecha al Padre, y desecha al Padre al que le envió, y que le envió, y lo manda a usted a predicar, también desecha a Jesucristo. Entonces no podemos desechar la palabra de Dios. Aunque sea quien esté predicando, no podemos desechar la palabra de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque, en segundo lugar, un diagnóstico alarmante es que tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar. Ese es alarmante. A mí me gusta cuando me preguntan, mi hermano, y esto no lo sé yo, dígame qué quiere esta palabra. Y es una palabra que hasta los niños la repiten. Pero me gusta cuando me preguntan, hermano, ¿y esta palabra qué quiere decir? Yo se las digo. Es bien importante. Pero eso, hermano, volver a los rudimentos, hermanos, de antes, no podemos, porque cada día hay un sermón, dicen un sermón porque creen que sermonear es atacar a la gente, no, como quien dice, a regañar, no, hermano. El sermón es un elemento que se ha compuesto por medio de la ciencia, de la ¿cómo se llama? Esto le llamamos nosotros, lo que yo le estuve enseñando el año pasado, me lo que para el sermón, que es para armar un sermón, hay que armarlo, ¿verdad? Y a usted le pone si es evangelístico, le pone si es doctrinal, le pone si es
exhortativo, porque exhortativo no es regañar tampoco, sino que de ánimo puede ser. Pero hermanos, es bien importante que nosotros tenemos necesidad que se nos vuelva a enseñar. ¿Quién se puede de memoria San Juan 3:16, tal y como está en la Biblia? ¿Quién se lo puede? Todos. Pero nos equivocamos a veces. Tan sencillo que ahí está la Biblia redundada en todo ese capítulo, está toda la Biblia redundada en ese versículo tan sencillo, y a veces no lo podemos hacer. Pero hermanos, es bien importante que le pongamos atención a la palabra de Dios, porque esa es la que nos da vida, esa es la que nos fortalece en los momentos de situaciones adversas. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué estamos aquí todavía? Porque Dios es lindo y fiel, porque amamos la palabra, leemos la palabra, retenemos la palabra, que no seamos tan fieles como la palabra, porque Pablo, a pesar que era un hombre elocuente, mi hermano, tuvo un montón de situaciones adversas, y no digamos nosotros que somos, apenas llegamos, apenas nos dan un titulito allí, que no lo merecemos, pero sí, si Dios me ha llamado, el llamado es el que respeto yo, el llamado es el que respeto yo. Así que, hermano, en lugar de avanzar, el alimento sólido son las enseñanzas, son la doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Eso quiere decir doctrina. La doctrina es enseñanza, que es más profunda. ¿Por qué, hermano? Porque la enseñanza lo pone firme a usted en la vida espiritual. Y si ha regresado a los rudimentos, hermanos, a volver a lo de atrás otra vez, pidámosle al Señor que nos dé entendimiento, que los rudimentos, hermanos, se borren y podamos volver a tener sed de leche como ese niño que pide leche, ¿verdad? Y también allá la palabra del Señor nos dice también que como el siervo brama, así que sea nuestra alma tenga sed de palabra de Dios. Así que, mi hermano, cuando han regresado los rudimentos, hermanos, lo básico del Evangelio, porque los rudimentos son aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la doctrina de Dios, y empezamos a murmurar, y empezamos a criticar, y empezamos a ver, no, hermano, es necesario que usted pueda escucharlo. Si usted agarró su parte, hágala. Y si no, pues, si se siente que todavía no ha llegado al conocimiento de Dios, todavía tiene necesidad de leer la palabra de Dios. Es bien importante, mi hermano, que es necesario que esto no es humildad, ¿verdad? Es inmadurez crónica. Porque a veces creemos que porque la gente anda humilde, que anda así, que camina así. Porque una vez entró un joven, ¿verdad? Corriendo, subió a predicar y dijo el Salmo 23 de punta a punta, la dijo hasta con comas y todo, el Salmo 23, y toda la gente. De ahí subió un anciano, subió, y lo mismo, habló del Salmo 23 y todo el mundo, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Y el hombre se queda, ¿por qué? A este viejito le aplauden y a mí no. Si yo dije el Salmo, y le dice el Señor, bueno, ¿y qué pasa allí? Le digo, ¿por qué a este le aplauden? Si yo lo dije más perfecto. Él lo narró, pero el viejito lo aplicó. Hasta hizo llorar a mucha gente con la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Y le dice el anciano, no, si tú te hubieras subido humilde, ¿verdad? Así como te subiste, hubieras bajado humilde, pero no, te subiste altivo. Y este anciano no, ese subió humilde y expuso la palabra. Así que, mi hermano, es bien importante que nosotros, que esta humildad, hermano, sea verdaderamente con madurez, que no sea inmadurez crónica.
En la primera carta a los Corintios, mis hermanos, hay un versículo, un pedazo de versículo que les voy a decir, que es del capítulo 3, versículo 1 al 2, que dice: os hablé como a niños en Cristo. Os hablé quiere decir que él había hablado anteriormente. Os hablé como a niños, ¿verdad? Y os di leche y no vianda. Pero ya pasó un montón de tiempo y sigue necesitando leche, ya no, ¿verdad? El peligro de vivir, hermanos, en lo superficial, porque a veces pasa un mensaje, pasa otro y lo vamos y salimos igual. No, la misión es, hermanos, que la palabra de Dios cambie nuestro carácter, cambie nuestra manera de vivir, que haya un cambio en nosotros. No que el tiempo pase sobre nosotros, sino que la palabra penetre en nuestro ser y que podamos cambiar. Claro que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso que dice que el justo es como la luz de la aurora, que empieza desde que amanece hasta que termina el mediodía, hasta ahí el día perfecto, y el día perfecto no ha llegado todavía, va a ser el día que el Señor venga. Sin embargo, mis hermanos, estaremos alimentándonos con profundidad de la palabra. No solamente leer la palabra cuando venimos a predicar y vamos a leer en esta palabra, es que ya hemos leído mucho en Hebreos, ya hemos leído mucho en los demás libros, pero a veces es necesario, hermanos, que vuelva la palabra a repetirse, porque somos olvidadizos, y eso somos olvidadizos. Yo por eso tomo mis notas, hermanos. Aquí ando mi librito, aquí ando mis notas, yo aquí tomo mis notas y ahí las paso. ¿Por qué, mi hermano? Porque es bien importante, que a veces se nos olvida. Pero, hermanos, para ir avanzando, sabemos, hermanos, que si nos estamos alimentando con profundidad de la palabra, o solo estaremos, hermanos, sobreviviendo nomás con versículos motivacionales, ¿verdad? Porque, mi hermano, yo he visto iglesias campañas que solo versículos motivacionales dicen, ¿verdad? ¿Quién no sabe que Cristo ya viene? Sí, sabemos que Cristo ya viene. ¿Quién no sabe que Cristo lo va a bendecir a usted? Sí, usted sabe que Dios lo va a bendecir a usted. ¿Quién no sabe de que la palabra de Dios nos alimenta cada día? Pero nos gusta que lo digan, todo lo podemos en Cristo. Pero ¿qué hacemos para obtener el poder de Cristo? No tomamos la palabra en serio, sino que tenemos que sufrir, hermano. Si Pablo para llegar a decir esto sufrió, Cristo para llegar a la cruz sufrió, para tener gloria sufrió. Cristo, hermano, sufrió en su humanidad. Dice que no se hizo como Dios. No, Él no era Dios, o sea, no se escatimó, o sea, no se comportó como debía de ser, como Dios, no. Él siempre fue sumiso en su humanidad, ¿verdad? Y Él nos da un gran ejemplo. Ahora si vamos a estudiar la palabra de Dios en la Trinidad, pues es bien importante estudiarlo primeramente Dios, y ahí estudiamos Jesucristo y después el Espíritu Santo. Por esa razón, mi hermano, es bien importante que el resultado preocupante es haber llegado a tales que tenemos necesidad de leche. ¿Es un retroceso o es una elección, hermano, que nosotros lo tomamos? ¿O es que nos estamos quedando? No, ¿verdad? El verbo habéis llegado a hacer, o la acción, pues, de que nosotros hemos tomado de llegar a hacer, ¿verdad?, indica que fue una transformación negativa por causa del descuido y de la pereza espiritual. Hermanos, sí, no hay nadie que no haya entrado en pereza espiritual. Ay, no voy a ir, y se quedó. Jesús, haz de mí, Señor, que pase esta copa, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Que sudaba como gotas de sangre, porque siempre se amparó al Padre, dependió de su Padre. Por eso es bien importante, mi hermano, que el descuido es bien fatal para nuestra vida espiritual. No podemos descuidarnos en la vida espiritual, porque
Cuando más seguros nos sentimos es cuando estamos más débiles. Cuando más fuerte lo sentimos es cuando estamos más débiles. Y esto, mis hermanos, es bien necesario. Es decir, retrocedieron voluntariamente al punto de comportarse como niños espirituales. ¿Cómo se comportan los niños hoy? Malcriados, rebeldes, varias cosas. Sí, yo voy a ir. No lo hace. Pero ahí depende de usted, hermano, como padre. Si ama al hijo, hay que corregirlo. Mire, en lo que estaban las hermanas quizás orando, yo estaba con los ojos abiertos. Vi que entró un hombre, ¿verdad? Pero dije, bueno, y más de negro, ¿verdad? Pero no, era Juancito, el hijo del hermano, que venía a dejarle, yo creo que el paraguas, ¿verdad? Es un hijo, pues, que en su manera puede ser obediente con ella y que es mitad obediente, mitad desobediente, pero ahí está. Se había acordado de la viejita que ahí estaba, y bueno, mírenme mi viejita, ¿verdad? Y le voy a llevar el paraguas. Hay algo dentro del hijo. Así que, mi hermano, es decir, que retrocediendo voluntariamente al punto de comportarnos como niños espirituales. Hebreos nos dice en el capítulo 10, 38 y 39, que dice que más el justo por la fe vivirá. A mí las palabras, hermano. Esas palabras las mantengo, hermano, en mi pecho, en mi ser. No quiere decir que por eso voy a ser santo, San Joaquín, San Samuel, no, sino que es entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, porque hasta aquí, y esta palabra fue infundida por mi padre, un hombre de bien. No le digo que fue perfecto, porque uno fue un humano, pero le digo, fue un hombre que nos enseñó a vivir por fe. Y hasta aquí, mi hermano, yo le digo, yo no me quejo del Señor. Si ni Job se quejó del Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de nuestro Señor. Él da y Él quita. No podemos nosotros estar en contra del Señor, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agrada a mi alma. No, y es lo que pasa, hermanos. Cuando nosotros retrocedemos, nuestra alma va en decadencia. Pero cuando nosotros nos soltamos la fe en que hemos creído, en ese ser supremo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, la leche no puede sostener a un soldado. Así literalmente, mi hermano. Si a usted le da una taza de leche, mejor ven un cabecito, porque me agarra carrera, ¿verdad? Y ya estamos adultos, ¿verdad? Pero, sin embargo, la leche, mis hermanos, ¿cómo no podemos estar dándole a estas alturas leche a un cristiano ya maduro? Si no la soporta, hermanos, porque se ha vuelto niño, de tal manera, mis hermanos, porque la leche no puede sostener a un soldado, porque el soldado siempre permanece, hermanos, activo, hermanos, con fuerza, come sólido, come todo eso, hermanos, y se mantiene fortalecido. En tiempos de batalla espiritual, los creyentes maduros son los que permanecen firmes. Hermanos, no es fácil estar uno postrado en una cama y con el deseo de estar aquí. No se puede. Háganla, que vean cómo salen, y que vean, no, hermanos, la compasión. Dice que el Señor vio a las ovejas como que no tenían pastor y le dio compasión, y eso es lo que nos falta a nosotros, tener compasión por las almas. Nos falta tener compasión. Pero sin embargo, mis hermanos, los que vivimos solo de leche espiritual, seremos arrastrados por la apostasía, la confusión y el engaño.
Si estamos solo alimentándolo de lo bonito, que los digan lo más facilito, lo más sencillo. A ver, le pegan tuntazo a uno, ¡pum!, por aquí. Entonces viene aquí la alabanza, la doctrina que cantan los Bermúdez, que dice: muchos hermanos salen del culto y van diciendo: bravo el pastor, porque amistad tienen con el diablo y la doctrina le forma ardor. Cuando uno anda mal, hermano, la doctrina, la enseñanza le cae como trompezón en ayuno, le cae a uno como una horchata de altamisa, pero uno con el dolor se la toma. Pero, hermanos, la doctrina es algo, una enseñanza, hermanos, que viene a madurar a nosotros. Así que, hermanos, vamos a concluir. Despertemos, mi hermano. Ya es tiempo, mi hermano, que despertemos de ese sueño letal que tenemos espiritual, que no nos deje, hermanos, hacer ni apartar ni a diestra ni a siniestra lo que vaya el enemigo quererlo hacer detener. ¿Por qué, mi hermano? Porque la apostasía comienza con la negligencia espiritual y termina en la renuncia a la verdad. Dejan la verdad y se van a creer en la mentira. Muchos así les gusta. Alguien les dice la verdad, no le creen, no aceptan, pero si les dicen la mentirilla, ahí quedan bien. Y así estamos hoy en día, que la mentirita, hermanos, como que es más agradable. Por eso que la palabra de Dios dice que vendrán días en que no sufrirán la sana doctrina, sino que se abandonarán para escuchar fábulas, para escuchar chistes, para que los entretengan. No, yo no les digo que yo soy perfecto en predicar, no, estoy aprendiendo y sigo aprendiendo porque estoy esforzándome un poco más, hermano, porque estoy estudiando más no porque la palabra ya está, puedo leer toda la palabra de Dios, pero si no tengo discernimiento espiritual para sacar lo que quiere decir un versículo, que es la predicación, mi hermano, tenemos que entender qué es lo que quiere decir el Espíritu a mi vida y a su vida. Así que, mis hermanos, ya les dije que la apostasía comienza con la negligencia espiritual. Por eso que el escritor de los Hebreos, hermanos, los ha dicho ahí, ¿verdad?, con amor y firmeza, que ya deberíamos de ser maestros. Yo les voy a decir algo, hermanos. En mi limitancia, en mi ignorancia, me han llamado maestro. He sido parte de un grupo de maestros, pero no me voy a sentir yo más que nadie. Todos estamos al mismo nivel espiritual. Y es necesario que así como uno se preocupa prepara el trabajo arduo, yo conozco, le dice el Señor a una iglesia, yo conozco tu arduo trabajo, porque preparar un sermón, hermano, es un arduo trabajo, pero cuesta que alguien lo reconozca. Pero ese arduo trabajo, hermanos, trae una buena enseñanza, una buena doctrina para que nosotros estemos creciendo y no retrocediendo. Así que evaluemos nuestra condición espiritual hoy, no mañana. Mañana no, hermano. Mañana es un día que no es de usted. Si hoy morimos nosotros, ¿a dónde vamos? Conteste usted sola, ¿a dónde va? Si muere hoy. El domingo, hermanos, el sábado van a oír el testimonio, cómo el Señor ha venido en mi vida este tiempo que he estado ausente, cómo ha venido obrando en mi vida, no porque haya hecho malo, sino porque me ama, y me dice: aquí estoy contigo, no temas, no desmayes. Yo estoy contigo donde quiera que vayas, no importa que estés crucificado allá, que allá, pero el Señor ahí estaba conmigo. Por eso, hermanos, tenemos que mantenernos siempre confiando en ese Redentor, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Así que, hermanos, es bien importante que comprometámonos con la palabra, busquemos alimento sólido, no busquemos, hermanos, palabritas sencillas que nos vengan a motivar. Pidámosle a Dios hambre espiritual y tener disciplina, mi hermano. Disciplina es saber callar cuando queremos hablar. Disciplina es mantenernos temprano, venir a la hora. Hay una disciplina en todo, hermano, mantener una disciplina para seguir creciendo y ser ejemplo. Ahora, hermanos, solo para terminar, quiero mencionarles el texto de apoyo para cerrar con fuerza. Dice la palabra en Hebreos 6:1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Así que, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Por eso, hermanos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor conoce su vida, el Señor conoce la suya, la conoce la mía, conoce la de cada quien, y Él conoce perfectamente, porque a veces solo vamos por apariencias y allí donde fallamos. Dejemos que el Señor sea que nos transforme por medio de su palabra, ¿verdad? Estoy contento, hermano, porque pues no vino el predicador que siempre acaba de venir. Gracias al Señor por medio de las hermanas que han delegado, pues me cedieron el privilegio, y para mí es una alegría y un gozo estar con ustedes en esta noche. Sigamos adelante, mis hermanos, no desmayemos, mientras el Señor no venga, no desmayemos, sigamos adelante. Miren que agua más linda, más preciosa,